Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Vamos con nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros el magistrado Napoleón Esteves, juez de la Suprema Corte de Justicia, acompañado de Melissa Bretón, directora general técnica del Poder Judicial, a propósito de que esta misma semana fue celebrado el Día del Poder Judicial y, como tradicionalmente ocurre, se produjo la audiencia solemne en la cual pudimos escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, referirse a diversos temas que aquejan a nuestro Poder Judicial. Y bueno, el gran protagonista de ese discurso fue la mora judicial. Bienvenidos, un placer tenerles a ambos y que podamos profundizar un poco en cuáles son los planes para poder afrontar este problema que no es de esta gestión, evidentemente, pero donde parece haber el deseo y la voluntad de que se busque una solución definitiva. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación y permitir al Poder Judicial utilizar este medio para tratar de orientar y educar sobre lo que es el Poder Judicial. ¿Qué viene después del discurso del presidente? Sí, muy bien. Tal como indican, a partir de lo que fue el discurso del día 7, se desprendieron una serie de informaciones. Algunas abordan problemas existentes, hay otros problemas emergentes que también deben ser abordados. Y la idea era presentar, además de un diagnóstico de la situación actual en términos específicos del Poder Judicial, proponer o presentar la hoja de ruta que el Poder Judicial se ha trazado para los próximos 5 años, que es el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, Visión Justicia 2024, y ahí lo que viene es la implementación de ese plan. Ese plan tuvo un proceso de construcción de alrededor de 7 meses, en el que se consultaron a juristas, operadores del sistema, actores, representantes de gremios, de grupos en condición de vulnerabilidad, con el interés de tener a viva voz de las personas lo que entendían eran los principales problemas del Poder Judicial, sus expectativas y también propuestas. Entonces, la idea era construir un documento que partiera de ese análisis que se hizo a lo interno de la institución y del cual algunos de los datos fueron referenciados en el marco del Consejo. Para tener más claro, la estructuración de ese plan. Por ejemplo, escuchando uno el discurso del presidente, y yo le comentaba a mis compañeros aquí el día, que me daba la impresión que el discurso estaba más dirigido a los jueces, a la estructura misma de convocar a un cambio. Y él trataba el aspecto ético, el aspecto de la modernidad del sistema, incluso habló hasta de la necesidad de revisar la forma tradicional de construir una sentencia donde se eviten las repeticiones innecesarias, la sobreabundancia. Hablabas de la mejoría física de las salas, y todo eso implica un accionar. ¿Cuáles serían los ejes principales de ese plan de acción, ya llevado al plano de la ejecución? Efectivamente, el plan tiene 3 ejes, uno que habla de justicia para todos y todas y trata de abordar las barreras que hay para que la gente acceda a la justicia, sabiendo que si bien la visión es universal, de que todos tenemos derecho al servicio, hay poblaciones que se encuentran en mayor desventaja para atender o para acceder a la justicia. Y hablamos de diversos grupos ahí. Ese es el primer eje y habla desde barreras físicas hasta medios de información digitales, hasta el adesentamiento de las estructuras físicas del Poder Judicial. También el segundo eje habla de eficiencia de un sistema de justicia eficiente y oportuno, y ahí tiene todo lo que tiene que ver con lo que se comentó de la mora. ¿Cuáles son las ideas que se plantean en ese eje? Bueno, hablamos de estandarización de criterios, de sistemas de información multicanal para las personas, de procedimientos y criterios homogéneos para abordar las temáticas, de estandarización en los procesos, de evitar que la gente tenga que trasladarse a un tribunal si no es necesario, de qué manera se puede trabajar de manera digital, aprovechar las plataformas digitales. Y el tercer eje es todo lo que tiene que ver con la integridad para generar confianza en la justicia, en el entendido de que el accionar del Poder Judicial tiene que ser íntegro, para que pueda generar la confianza que se espera de Magistrado, el tema de la mora vino acompañado de una propuesta de redistribución de casos en una dinámica que, bueno, y partiendo de lo que han reportado los mismos medios de comunicación, estaría coordinado por parte del Consejo del Poder Judicial, pero donde aparentemente se redistribuiría ese trabajo acumulado entre jurisdicciones y jueces que no son necesariamente los
naturalmente apoderados o inicialmente apoderados, y donde también se ha destacado que no necesariamente son los que tengan la especialidad que se tenga en el tema, sino el criterio de quién tiene menos trabajo. ¿Cómo funcionaría eso desde el punto de vista técnico? Sobre todo cuando estamos hablando de que una sentencia y la decisión de un caso no es un mero trámite administrativo, es un trámite que requiere de un análisis jurídico de fondo y se supone que de una especialidad muy concreta también. Bueno, lo primero que ciertamente, no todo, primero hay que ver qué materia estemos hablando, porque si bien, como tú dices, no necesariamente puede ser el juez apoderado, eso solo es posible si estamos hablando de, por ejemplo, de la materia civil. Ahora, con la materia penal, el juez que conoció una audiencia es el que tiene que obligatoriamente decidir el caso. Ok, o sea que ahora, vamos delimitando el tema. Esa redistribución sería en materia civil. Poniéndote un ejemplo, hay otras materias, pero te hablo de la materia penal, o sea, te saco la materia penal sobre todo de eso por el tema de la inmediación. La inmediación es que el juez tiene que tener contacto con el proceso directamente y después que lo tuvo tiene que ser él el que falla el expediente. Ahora, el presidente, lo que pasa es que con el equipo técnico, como explicaba Melissa, ha hecho un levantamiento desde que llegó esta gestión, desde que llegó el presidente de la Suprema, ha hecho una gestión con su equipo técnico y ha identificado que realmente hay una carga de trabajo que está un poco desigual. O sea, hay tribunales que tienen más carga de trabajo que otros. Lógicamente, eso también tiene que ver específicamente con la materia. O sea, no es lo mismo la materia civil que la materia de niños o niñas, que es un poco más, hay menos trabajo, que sea más delicada, pero hay menos casos que en materia civil. Entonces, lo que se está persiguiendo es utilizar ese valor humano, que son los jueces, para eficientizar lo que es la distribución del trabajo, repartiéndolo equitativamente, auxiliando a las diversas materias. Hay algo importante, recuerden que un juez es un juez de la República. O sea, como quiera, lo importante es que te está fallando un juez de la República. Lógicamente, un juez que tiene que tener cierta afinidad con la materia que esté trabajando. Porque el trabajo, uno de los ejes que explicaba Melissa, es la eficiencia, la justicia oportuna, que hablaba el presidente en su discurso. Porque la verdad que justicia tardía no es justicia. Claro. Y sobre todo, tampoco ganamos nada con que la justicia sea oportuna, que sea a tiempo, pero que entonces no se puede ejecutar. Usted sabe que es importantísimo eso que ustedes mencionan y a mí se me ha abierto la cabeza con muchos casos, pero voy a tomar uno solo. El tema de la justicia oportuna, que no sé si fue oportuna en el caso, por ejemplo, de un periodista asesinado, Blas Olivo, que llevó más de 100 y tantas audiencias y su familia y los abogados decían, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestros jueces? Que cuando los conocemos nos damos cuenta de que son gente muy capacitada, pero queremos saber por qué, si es el sistema que está haciendo que colapse, que se siga incrementando, por qué tantos casos acumulados, por qué se dice que tenemos una justicia selectiva, que mientras mejor es tu defensa, menos probabilidades tienes de perder un caso, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, eso implica tener que explicar brevemente lo que es el sistema de justicia. Y sobre todo el sistema penal, que es el que más llama la atención, es el que más llega a los medios, es el que más preocupa, sobre todo por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Pero el tema es que el sistema se tiene que entender, se tiene que saber deslindar lo que es el juez del sistema, su rol en el sistema. El Ministerio Público es quien se encarga de apoderar al juez. El juez no sale y se apodera. El hecho de que un juez se entere de que pasó tal cosa no puede salir a apoderarse, sino que lo apodera el Ministerio Público. Entonces, ese Ministerio Público tiene que instrumentar su investigación, tiene que apoderar el tribunal y entonces inicia un proceso. Pero ese proceso tiene otros actores que son las partes. O sea, además del Ministerio Público, que es una parte en el proceso, también está la víctima, que tiene su propio abogado, pero también está el imputado, que tiene también su defensa. Entonces, ¿qué sucede? El juez, a veces, el juez no puede. Fíjense que el presidente llamaba la atención a los jueces de que traten, que pongan el esfuerzo
de que las tácticas dilatorias, las maniobras que utilizan los abogados, los imputados, hay imputados que no quieren que su proceso pase. Entonces, utilizan mecanismos. Lo retardan para que, como decía que usted decía, parece que tenía esa intención. Pero el mismo Ministerio Público le da las herramientas para que se tarde eso, para que nunca se conozca. Antes de eso, y creo que va de la mano, no se retrasa un poco, y corríjame si estoy equivocada, con una medida que impone el presidente de la Suprema de que los jueces no pueden conciliar o hablar con los abogados, con las partes. Lo leí en una declaración, al parecer él estaba tejiendo una barrera para que no hubiera tal vez alguna persuasión por parte de unas reuniones privadas. Esto no daría el traste a que se dieran situaciones más delicadas con relación a los casos. O sea, sí, con la dilación en las reuniones o no con las partes, las reuniones o no con las partes, el presidente lo que está precisamente es hablando y es el otro eje que hablaba Melissa, estamos ya en la justicia íntegra en que los jueces, en principio, dice el Código de Ética, lo dice expresamente, de que los jueces no pueden juntarse de manera aislada con las partes, sino que tienen que ser las dos partes. O sea, no es que no se puede juntar, sino que si se va a juntar, tiene que ser con las partes. Las otras partes. Porque si van a hablar del caso, no es correcto que un juez hable con una sola de las partes sin la otra. El presidente tocó de manera particular un tema que usted ha mencionado, la violencia de género, los feminicidios, y parecía llamar la atención de los jueces ante este flagelo. ¿Qué cosa puede hacer el sistema que no está haciendo para controlar algo que parece una cosa epidémica? Bueno, tal vez mencionar brevemente que parte de lo que se ha establecido en el plan con la atención a grupos en condición de vulnerabilidad, siendo uno de ellos los niños, niñas, adolescentes, las madres, personas víctimas de violencia, es específicamente eso, entender la sensibilidad de los casos. Y recientemente se publicó lo que fue una guía de buenas prácticas en la materia de violencia intrafamiliar y de género, que propone propuestas específicas en todo el proceso penal de cómo el juez puede y debe abordar muchas de las situaciones que se dan, ¿verdad? Desde el tema de la presencia de las víctimas en caso de haber un acuerdo, desde evaluaciones adicionales en el entorno sobre la situación. Hay una serie de pasos que se han delineado basados en el derecho que permitan abordar una problemática social amplia de desarrollo de nuestro país que toca diferentes sectores, pero que obviamente tiene un espacio dentro de la justicia. Dos de las últimas muertes que fueron muy llamativas por la forma en que se dieron fueron en San Pedro de Macorís, en la que se determinó que tratamiento del Ministerio Público y de jueces validando acuerdos, qué sé yo, sin la anuencia de las víctimas. Que le da 9 puñaladas a una de sus víctimas y le deja hasta el puñal dentro. Luego se hace un acuerdo y lo liberan. Y el próximo paso es que él sale y la mata. Sí, con acuerdos que incluían un cambio de calificación. De calificación, esa cosa. Es decir, no es solo cómo orientar a los jueces, cuáles son las consecuencias de un juez. Porque me imagino que ni el Ministerio Público ni el juez que valida un acuerdo de esa naturaleza debería pertenecer al sistema. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al juez le traen el acuerdo. Lógicamente, el juez tiene unos parámetros. Se ha dictado, por ejemplo, hace unos meses se dictó lo que se llama una guía de buenas prácticas, que son lineamientos, consejos que se le dan a los jueces, puesto que tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar la imparcialidad y la independencia del juez, de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede decirle tiene que fallar de tal o cual forma, pero sino que hay unos lineamientos. Si yo soy un juez penal y me llevan un caso de alguien que le dio 9 puñaladas a alguien para que llegue a un acuerdo, ¿cómo yo como juez puedo entender eso? Bueno, el problema está en la ley, por ejemplo, en el 2015, la ley 1015, que modificó el Código Procesal Penal, amplió, por ejemplo, los delitos entre los cuales el campo de los delitos entre los cuales se puede hacer acuerdos. Ahora se pueden hasta delitos hasta que sean sancionados hasta 20 años, lo cual complica. Entonces, esos casos han entrado dentro de lo que pueden hacer acuerdos. Bueno. Ahora, el Ministerio Público hace su trabajo de hacer los acuerdos y traérselo al juez.
Ahora, los lineamientos que se le han trazado al juez en el sentido de la guía de las buenas prácticas es que, como decía Melissa, tiene que ver a la víctima para estar consciente de que la víctima firmó ese acuerdo. Pero en ambos casos se comprobó que las firmas eran fueron falsas. falsificadas. Exacto, pero el juez, no puedo entrar en detalle en el caso por el tema de que eso todavía está en proceso. Ahora, de manera general, las consecuencias es que hay un consejo disciplinario, el Consejo del Poder Judicial tiene un control disciplinario de los jueces. En el caso del Ministerio Público, tiene un Consejo Superior del Ministerio Público que disciplinariamente regula la disciplina del Ministerio Público. Las consecuencias serán disciplinarias y posiblemente de responsabilidad civil o cualquier otro tipo, pero ya eso conlleva una investigación. Ahora, lo que quiero señalar es los jueces, el papel del juez es recibir ese acuerdo y, lógicamente, examinarlo. Ahora, tiene que examinarlo desde la óptica y teniendo en cuenta, por ejemplo, que es lo más importante aquí, de que esa persona que está firmando ese acuerdo es una persona que está pasando por un proceso psicológico. Y por eso incluso se exige que tiene que presentarse al juez una prueba psicológica de la víctima. ¿Cuál es el tercer eje del plan? Efectivamente, integridad para una justicia confiable. Y ahí parte del ejercicio y de las propuestas que tiene el plan son diversas, pero incluye desde temas de capacitación en dilemas éticos que tienen los jueces hasta el fortalecimiento de todo el sistema ético dentro de la carrera judicial. Laura, el día que discutimos aquí un poco el discurso del presidente, hizo una advertencia que yo asumí que no era que se ignoraba, sino que se habría conversado en otro plano, que es la parte económica, la parte del presupuesto. Lo que había sido el protagonista de todos los otros años fue el gran ausente en este año. Entonces, por ejemplo, todo el proceso de modernización del sistema, de habilitación y de adecuación de las salas, de los edificios judiciales, ¿cómo se van a conseguir? ¿O eso es algo que está garantizado por el Estado? ¿Van a suministrar los fondos? Obviamente que el presupuesto es un tema clave en todo proceso de transformación. Y yo creo que el espíritu del comentario en el discurso y que es una línea transversal en el plan es el tema de la eficiencia. ¿Qué nosotros podemos hacer con los recursos que ya se tienen? Obviamente que hay una ley que establece un presupuesto y eso es importante y esa es una lucha a la que no se renuncia. Sin embargo, el espíritu yo creo que de la conversación era... Y por ahí viene todo el tema de cómo redistribuyo la carga entre los jueces. Porque la idea es, y fueron unas palabras muy, muy claras, responsabilidad y autoexigencia. De qué manera las cosas que dependen del Poder Judicial, elementos que pueden generar éxito, pero que están bajo el control del Poder Judicial, se implementan. Todo lo que conlleva, obviamente, externos tiene que trabajarse y ahí en el mismo plan se establece una agenda legislativa. Hay temas legislativos que hay que abordar, pero eso no solamente depende del Poder Judicial. Pero entonces la idea es por ejemplo, contar con lo que sí se tiene, o sea, a partir de los recursos que ya tenemos, cómo se pueden optimizar, cómo se distribuye, desde el recurso económico hasta el recurso humano. Hacer mucho con poco. Exacto, o sea, ¿de qué manera abordamos? Porque esa es un poco la idea, abordar problemáticas existentes y permanentes con otra lupa, con otra... ¿Pero da o no da el presupuesto? Bueno, da o no da, obviamente que el presupuesto... es el presupuesto, el que tenemos ahora mismo. Es un presupuesto que no llega al 2.66 establecido en la ley 19404. O sea que para empezar es ilegal, porque no se cumple con la ley. ¿Pero da o no da? Pero da para... no, porque o se reclama más o asumimos que es que entonces está mal administrado y que el que hay designado sería ¿cuánto que la ley establece? ¿Cuánto que la ley? 2.66 para el Poder Judicial de los ingresos del Estado. 2.66. Porque, por ejemplo, si vamos a asumir el tema de mora, uno de los tribunales que tiene mayor mora, por lo menos de lo que yo veo en la práctica, es el Tribunal Superior Administrativo. Eso es una cosa terrible, porque es el único a nivel nacional. Pero, por ejemplo, pensar en la posibilidad de que se instalen a nivel provincial implica inversión, implica dinero, o más jueces. Cualquier cosa implica dinero. Es así. Lo que se sintió del discurso fue que hay recursos que están mal administrados o que habían estado mal administrados. Hay recursos que no funcionan de manera óptima, yo creo que es la idea. Y es como nosotros, es lo mismo, esto es como el huevo o la gallina. La idea es cómo nosotros
hacemos una optimización en los recursos que tenemos, sabiendo que obviamente el plan tiene una serie de planteamientos que requieren de recursos, pero hay una idea de empezar por la casa, y eso lo vemos también en el caso del amor. El presidente se comprometió a que esos casos que están actualmente, él personalmente iba a abordarlos. Entonces es una forma de cómo nosotros también generamos responsabilidad y autoexigencia en el marco de la situación. Dice la ley 266, que es el presupuesto. ¿Cuánto es que se está recibiendo en la práctica el Poder Un poco menos de 2, menos del 2%. Menos de 2. Este año son 8.000 millones. 1 punto algo. Sí. 1.8, exactamente. Porque estamos cerca, faltaría casi un 1. No, eso son montos sustantivos y son montos importantes que hay que trabajar. Le falta. Digo yo que si le están dando casi 2, no parecería tanto lo que falta. Quiere decir que es una cosa... Sí, falta, Percio. Como diría un viejo allá, cumplible. Falta, pero yo te puedo decir... no, pero obviamente que le falta. Pero es importante la cantidad, importantísima, sobre todo si tú analizas cómo se pudiera distribuir en salarios para hacer los puntos que se están manejando. Pero hay algo que a mí dentro de esto, ya tal vez no tanto con el tema del Poder Judicial, pero sí con lo que les decía de la justicia selectiva. ¿Qué ha pasado con Odebrecht? ¿Alguien me puede dar una explicación de por qué Odebrecht desde el 16 hasta la fecha de República Dominicana no hay nadie todavía con una sentencia? Y al parecer este tema se ha desvanecido y puede ser que pase como los demás temas de que como que se perdieron en el tiempo, se diluyó y se cayó. Sentencia hay, lo que no hay sentencia condenatoria. Exacto. Porque empezamos de cero con Odebrecht. ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, yo como integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia no puedo entrar en detalles del caso, pero sí te puedo asegurar que tenga fe de que no se ha diluido. No se ha diluido. No se ha diluido. La Suprema Corte de Justicia el 17 de diciembre lo que hizo fue que dictó una decisión incidental, o sea, resolviendo incidentes, donde resolvió 2 incidentes y tiene lectura íntegra la sentencia para el día 28 de este mes. En esa decisión la Suprema Corte de Justicia no ha diluido el caso. Pero va a haber gente presa. Bueno, el preso o no preso, eso ya lo decidirá el tribunal en su momento. Lo que tiene que haber juicio. Exactamente. El destino de cada quien. Lo que se ha enviado a que se conozca un juicio. La Suprema lo declinó. En la Suprema Corte de Justicia. Aquí la gente le gusta ver mucha gente presa. A veces hasta por la ineficacia judicial. Por la gente presa, porque sabemos que hubo un delito y todavía a varios años de varios países haber hasta suicidio en República Dominicana. Estamos viendo una pasarela de audiencias y le faltan unos añitos más. Exacto. Sí. Entonces, que todo proceso, el juez tiene que tutelar que se garanticen los derechos fundamentales. Los fundamentales y los derechos procesales, las garantías procesales. Para cerrar, porque hace rato estamos pasados. Pero rato. Este plan de redistribución de trabajo, ¿cómo tendría lugar? ¿Va a haber algún tipo de protocolo de cómo se va a distribuir? ¿Hay plazos establecidos? Me imagino que todo el que tiene un expediente en un tribunal tiene cierta ansiedad sabiendo cómo va a funcionar esa dinámica, sobre todo los abogados, que son los que viven en ese día a día. Ese es el plan que se está levantando de cómo se va a hacer esa redistribución del trabajo. Pero yo lo que te garantizo es que prontamente van a salir los expedientes. O sea, la mora judicial va a tener su fin. El presidente ponía en su discurso, establecía en su discurso, que en 2 o 3 años vamos a salir de la mora judicial. En la Suprema Corte de Justicia, como él decía, tenemos 18.300 y tantos expedientes. Y la Sala Civil, que es a la que yo pertenezco, por ejemplo, solo la Sala Civil tiene 11.000 y pico. Imagínate. Ojalá, y esto es una utopía ya como añadidura a esto, ojalá que la justicia de los temas de altos rangos sea la misma que la de los más bajos, y en el sentido de que a una madre que le matan un hijo y a un padre, un funcionario que le atracan una hija, la justicia actúa a veces de manera muy diferente. Ojalá. Bueno, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias. Pienso que lo estaremos acompañando en este proceso de cambio. Ojalá haya la visión, la voluntad y parezcan todos los elementos. Fíjate que uno de los cambios es que estamos aquí. Exacto. Sí, yo creo que eso es importante, dar la cara, ¿no? Salir, explicarle tener contacto con la sociedad. Confianza, que la gente gane confianza, creen en el sistema, porque en una democracia ustedes son el sistema que hace igual a las personas.
Por tanto, estaremos con ustedes. Muchísimas Señores, Muchas gracias. hasta aquí la entrega del día de hoy. Despedimos al magistrado Napoleón Esteves y a Melissa Bretón. Gracias a ambos por estar con nosotros. Hasta aquí nuestra entrega. Nos vemos mañana.